sistema eminentemente capitalista, en donde hay obreros, hay trabajadores y están los empresarios, en donde están los terratenientes, los latifundistas y están los campesinos. Luego hablamos del socialismo, ese socialismo que puede ser estatal o un socialismo que puede ser por cooperativismo. Y decíamos cuáles son las formas de cada uno de esos sistemas. Pero se nos queda algo por ahí que es el fascismo. Miren, ¿quién es el creador del fascismo? El Benito Mussolini. Y el fascismo surge a finales de la Primera Guerra Mundial en Italia. Pero ¿en qué consiste el fascismo? Miren, radica fundamentalmente en un socialismo. Pero ese aspecto socialista es de carácter eminentemente totalitario. Es nacionalista. Solo para su pueblo, solamente para su país. Rechaza el socialismo de carácter internacional. Vean qué interesante. Ese es el fascismo creado por Benito Mussolini. ¿Qué nos dice el fascismo? Movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista. Es nacional. Es del pueblo en donde se da ese fascismo. Fundado en Italia por Benito Mussolini, después de la Primera Guerra Mundial. A sus militantes se les denominaba los camisas negras. Entonces, la doctrina del carácter totalitario es el fascismo y nacionalista. Es lógico que de este movimiento existen otros. Surgen otros similares en diferentes países. Bueno, se diría que Ortega es un fascista en Nicaragua. Él es un dictador. No permite ya las participaciones políticas para presidente, o los mete presos o los exila. Lo mismo surge con Venezuela, con este señor Maduro. Entonces el fascismo consiste, una de sus características, principalmente por ser un régimen dictatorial. El que gobierna es un dictador. Es una persona que ha cooptado las organizaciones del Estado. Y como les decía, oposición y liquidación de sus enemigos políticos. Elimina a aquel que se oponga a sus políticas. La exaltación del sobre los intereses individuales, todo en el Estado. Todos los bienes, todos los intereses están en el Estado. Todo por el Estado. Nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Es un totalitarismo completo. Entonces, ¿qué rechaza el fascismo? El fascismo entonces es un socialismo nacional. Se opone por tanto al socialismo internacional. Yo les puedo preguntar el día del examen. Si el fascismo es de carácter dictatorial, si el fascismo rechaza, si el fascismo es nacionalista, ¿qué otras tendencias de carácter social o qué otro sistema de carácter político rechaza?
Bueno, yo les puedo mencionar a varios, ahí me ponen todos. La pregunta está bien, la respuesta está bien, pero si yo les pongo principalmente el fascismo rechaza un sistema de política, fundamentalmente. Entonces estamos hablando de un socialismo de carácter internacional. ¿Ya? Aquí habla unas cuestiones de amalgama, muy conocida. Bueno, sigamos. Entonces tenemos claro que es el fascismo. El socialismo del siglo XXI, jóvenes. ¿Quién dice que fue creado por Hugo Chávez? El socialismo fue creado por el alemán Heinz Dietrich Stephan, que surgió como producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX. Pero en una conferencia que se dio en 1920, creo que fue, ¿sí? Ahí nace y surge lo que es el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. Pero nosotros en este momento vamos a analizar en términos muy generales, ya que antes vimos el socialismo con sus características, el socialismo estatal, el socialismo no estatal, por qué el estatal, por qué el no estatal, aquel que era de los sindicatos, de las cooperativas. Bueno, eso lo vimos. Hoy vamos a ver en sí la filosofía del socialismo. Y después entramos a ver lo de Chávez, que realmente fue una retórica. Parecían loros hablando sobre aspectos de alimentos sumamente importantísimos, pero no le dieron un sustento y no le dieron seguimiento de acuerdo a las asesorías que tenían de parte de Lula da Silva de Brasil, de parte que tenían de Cuba, de la Unión Soviética, en fin, que destruyeron uno de los países más ricos de Latinoamérica. Entonces, es un concepto formulado en 1996 por el sociólogo Heinz Dietrich Stephan, que surgió como producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX. Es cierto, cuando hablamos del socialismo, decíamos que este se desprende del comunismo. En efecto, pero ya este socialismo es creado por un alemán. Por un alemán y habla sobre el socialismo de la Unión Soviética. Este término adquirió difusión mundial, fíjense pues, este término adquirió difusión mundial desde que se mencionó por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Fue el 30 de enero del 2005, no 2008. Fue el 30 de enero de 2005 desde el quinto Foro Social Mundial. Yo no pregunto fechas en el examen, jóvenes, no se preocupen. Entonces, fue creado, yo le voy a preguntar en el examen, ¿dónde adquirió difusión? ¿Dónde fue que se conoció el socialismo del siglo XXI? ¿Y por quién fue propuesto? Fíjense ustedes, pero aquel que no está en clase, que busque el socialismo del siglo XXI y que se ponga a leerlo. Entonces ahí va a salir que el creador de ese socialismo es uno tal y que en Venezuela pues surgió Hugo Chávez. Sigamos. El modelo de Estado socialista del siglo XXI es un modelo de carácter revolucionario, con filosofía y economía marxista. Es decir, el socialismo actual, lo que yo les he venido mencionando,
que su filosofía y su economía es creada por Karl Marx, por Engels. Bueno, el socialismo entonces se sustenta en 4 ejes fundamentales. Aquí estamos hablando del socialismo, de la Unión Soviética, que realmente se desvía del socialismo y del marxismo. Entonces, dentro de sus aspectos o características, tenemos que es un desarrollo democrático regional. ¿Por qué es un desarrollo democrático regional el sistema socialista? Porque se busca esa participación del pueblo. Se busca la participación del punto de vista de las convenciones democráticamente a nivel regional. Hay una convención de Latinoamérica, de todos los países latinoamericanos, invitan a la OEA. Ese es uno de los caracteres. El otro, en el sistema socialista, se buscan economías de equivalencias. Las economías de equivalencias, jóvenes, son términos económicos en donde prevalece el aspecto eminentemente equitativo, la igualdad de las condiciones de compras, ventas en el mercado internacional. Entonces debe de existir voluntad política de las partes. Miren qué interesante todo esto. La democracia participativa y protagonista. Es decir, que en un sistema socialista debe de existir democracia, es decir, que debe de existir una participación, hablemos de elecciones. Y esta participación debe de ser desde el punto de vista directo. Porque nosotros vamos a ir el 20 de agosto a dar nuestro voto, nuestro sufragio. Y no es representativo. Porque si caemos en un sistema representativo, estamos hablando que nos van a representar, diríamos, no solamente en elecciones. Y cuando hablamos de la organización de bases, cuando hablábamos de movimientos revolucionarios y que andaban en la selva y que andaban en las montañas, los guerrilleros andaban creando células guerrilleras, es lo que en un sentido socialista democrático se están creando juntas directivas, juntas de elecciones, juntas electorales. Organización de base, se está conformando la base de un partido político, se está conformando una junta directiva, hay que irla a juramentar. Eso son aspectos eminentemente fundamentales que se dan en un sistema eminentemente socialista. Ahora bien, el índice de desarrollo democrático es una elaboración conjunta que analiza y mide el comportamiento de los países latinoamericanos. Es lógico. A través de las consultas y de las programaciones de estos planes, entonces debe desarrollarse un índice o bien un proyecto de elaboración para ver los aspectos eminentemente cualitativos y cuantitativos a la vez. Entonces, a la vez, el sistema socialista mide 4 dimensiones de la democracia latinoamericana. El cumplimiento, decíamos, de las condiciones formales de la democracia.
el ejercicio de derechos políticos y libertades civiles de los ciudadanos. El cumplimiento de las condiciones formales de la democracia es la participación, la igualdad de derechos. Hay democracia para poder realizar las cosas. El ejercicio de derechos políticos y libertades civiles de los ciudadanos es nuestra participación de poder participar en determinados partidos políticos o poderlos crear. Nosotros tenemos nuestros propios derechos civiles y políticos. La calidad institucional y la eficiencia política. El ejercicio del poder efectivo para poder gobernar. Esos son elementos fundamentales en un sistema. ¿Cuál es la economía de las equivalencias? Trata, lo que les explicaba, de la idea de tener una economía en la cual todos tengamos recursos equitativos. Este sistema hace que casi se eliminen las injusticias sociales causadas por la falta de los recursos económicos. Les explicaba la democracia participativa y protagonista. Es aquella donde se tiene en cuenta la voz y el voto. Es una forma de democracia en la que tienen mayor participación en la toma de las decisiones políticas que las que les otorga tradicionalmente una democracia representativa. Por eso se habla entonces de una democracia, de un sistema participativo directo. Luego tenemos lo que es la organización de base. El término organizaciones de base se sirve para identificar a las organizaciones de carácter social o político más cercanas a la localidad a las que sirven. La teoría de la organización de base es la célula, la más pequeña y más relacionada con el pueblo llano. ¿Por qué la más pequeña? Porque se puede conformar esa base en el interior de un país o en el interior del pueblo, en el interior de un municipio. Entonces, entregando propuestas concretas, tanto en la economía política como en la participación democrática de la ciudadanía, para construir una sociedad libre de explotación, siendo necesario un reforzamiento radical, estatal, democráticamente controlado por la sociedad para avanzar en el desarrollo. ¿Se dan cuenta ustedes de estos elementos tan importantes y tan fundamentales de ese socialismo del siglo XXI? O de un socialismo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice Hugo Chávez? Él propone el socialismo del siglo XXI. Todos los países latinoamericanos jóvenes, créanme sinceramente, que al ver a este militar golpista, porque dio un golpe de Estado, pero no lo logró, y después llegó de presidente y se murió ya no sé, creo que de cáncer. Bueno, y de ahí a dedo nombró a este señor Maduro. El socialismo del siglo XXI, del que habla Hugo Chávez, basándose en solidaridad, en fraternidad, en la igualdad. Estos son principios fundamentales de la Revolución Francesa. Este señor, cuando me imagino que Napoleón reventó hasta bombas donde se encuentra ahorita.
Pero por la retórica y no darle cumplimiento, el pobre Napoleón Bonaparte debe estar ahorita dándose vueltas en la tumba. Porque esto fue una gran demagogia de parte del totalitarismo y de parte de la forma de gobierno de Hugo Chávez. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de la lucha de clases y hablábamos del proletariado. La lucha de clases y la del proletariado es cuando los proletarios, los trabajadores, los asalariados desplazan a la clase burguesa. Y el proletariado entonces toma el control, que esa es la lucha de clases del proletariado. Pero aquí, en Venezuela, la clase media, la clase medio burguesa, esa lucha de clases, ellos, los medianos, toman el control de las instituciones del Estado. Y como consecuencia se da una gran cooptación. Actualmente van 3, 4 golpes de Estado desde el 2008, 10, 8, 5, que Chávez le da el poder a Maduro y este viene a través de golpes de Estado y a través de elecciones fraudulentas en el poder. Y con su discurso retórico y demagógico, en donde actualmente todos los venezolanos ya fueron expropiados, se les quitaron sus empresas, sus industrias, ya se fueron a vivir a los Estados Unidos. Otros inmigrantes que están en México, en Tapachula, se encuentran en Tijuana, los pobres que no pueden ingresar a los Estados Unidos. Al extremo que Estados Unidos ya hasta ofrece una gran cantidad de dinero de recompensa para que elimine a este señor. Todos los ahorros de los narcotraficantes, principalmente militares, que están en Estados Unidos, las cuentas están congeladas. Estados Unidos les congeló la cuenta a todos estos narcotraficantes, que eso es en lo que han terminado. Bueno, ya con esa idea ustedes ya se formaron qué es el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. ¿Qué es la solidaridad? Se las puedo explicar, pero la vamos a leer. Es la adhesión, es el apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. En este proyecto del siglo XXI de Hugo Chávez, decía y hablaba de la solidaridad de los países eminentemente latinoamericanos. Aquel país que tiene problemas con la deuda externa de sus préstamos que ha realizado, debe de existir entonces solidaridad, no solo en buenos momentos de parranda, sino que también en los momentos difíciles. Hablaba de una fraternidad, del afecto, era la confianza, esa confianza propia del hermano o de personas que se tratan como hermanos. Esas asociaciones de personas que tienen unos mismos intereses profesionales o altruistas de poderse ayudar. Esa fraternidad, esa hermandad. Y luego teníamos la igualdad, condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma de compartir alguna cualidad o característica. Ustedes se dan cuenta
ese planteamiento en donde prácticamente ya se estaba convenciendo a los países latinoamericanos. Hace 8, hace 12 años, 15 años, Hugo Chávez y Maduro se reunían con la candidata de la UNE. Ellos apoyaban económicamente a la UNE en esos tiempos cuando fue presidente Álvaro Colón. La bolsa solidaria. Ese es uno de los aspectos que la señora copió en Venezuela y lo vino a implantar a Guatemala. ¿Por qué? Porque es parte del socialismo. Y este partido es socialdemócrata. Bueno, eso ya lo vimos y ya no se los quiero repetir. Entonces, jóvenes, ha sido un rotundo fracaso este socialismo del siglo XXI. De este laboratorio realizado en Venezuela fue una retórica, fue un discurso repetitivo, en donde tanto repetir las cosas, el pueblo llega a creer que son ciertas. Por eso hay que investigar, hay que tener madurez. Si ustedes están durmiendo y no se recuerdan de algo o de alguna pregunta, levántense y miren el diccionario en qué consiste tal delito, en qué consiste tal acción. Si no, se van a quedar ignorantes toda la vida sobre esa duda. Principalmente cuando van a los privados. Uno está pensando, ¿y esto qué es? Dice uno, y se levanta uno a ver qué es. Y lo mismo así es la vida. Entonces, decíamos que sea una retórica, una frustración de grupos políticos. ¿Por qué la frustración? ¿Por qué a los grupos políticos no quieren participar? ¿Por qué? Porque hay no golpe de Estado, sino que las elecciones son fraudulentas. De este laboratorio realizado en Venezuela fue una retórica, una frustración para los grupos políticos. Se han apoderado de las instituciones de justicia, manipulándolas. La Corte Suprema de Justicia, se manipulan a los magistrados y a los jueces, así como estructura de valores, oferta y demanda. Todo fue una fachada ideológica gobernada por los dictadores. Fíjense ustedes, ofreciendo solvencia económica para sus habitantes, basada en la dictadura de la pequeña burguesía. Con el apoyo de Fidel Castro, de la Unión Soviética, de Lula da Silva, del Brasil. En 1966, en enero, en las declaraciones de OLAS. OLAS eran unas conferencias, unas instituciones. Entonces, eran elecciones fraudulentas e indefinidas. ¿Por qué? Porque se daban las elecciones de fraude y jamás volvían ellos a una convocatoria, a convocar nuevas elecciones. Entonces, crearon una cultura donde se pierden las virtudes de libertad de pensar. Niegan la presencia de presos políticos. A veces porque los niegan, porque los han desaparecido. Violan los derechos humanos, existiendo una gran pobreza e inmigración de sus habitantes. Hoy Estados Unidos de América ofrece recompensa por su detención. Ha embargado las cuentas bancarias por lavado de dinero, por narcotráfico y por otros delitos. Este régimen fascista totalitario, chavista, hoy de Maduro, presidido desde luego por Maduro
quien fue designado a dedo por el exgobernante Hugo Chávez Frías a finales del año 2012, antes de fallecer. Ha decidido destinadamente convocar a la celebración de elecciones legislativas para el próximo 6 de diciembre del año 2020. En efecto, en las que la mencionada dictadura, abanderada por el socialismo del siglo XXI, perpetrara entonces otro fraude electoral. Vean, ¿qué sucede hace un mes en Guatemala? En este país, en donde hay un gran problema con respecto a lo que es a cuestiones eminentemente de carácter fraudulento. Aquí las instituciones están cooptadas. Y al estar cooptadas por el Ejecutivo o entre ellas mismas, no existe dependencia. Y al no existir dependencia, es como aquel que es empleado de uno. Kant, cuando ustedes estudian la teoría del derecho, habla sobre la independencia de poderes que deben de existir en un país eminentemente republicano. ¿Qué independencia hay entre el legislativo y el Congreso? Ninguna. ¿Qué dependencia hay entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia? Ninguna. ¿Qué dependencia hay entre el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral? Ninguna. ¿Por qué? Porque existe una centralización en cuanto a la actividad eminentemente política. Las leyes están hechas. Crea la ley, echa la trampa. El Ejecutivo, en efecto, nuestra regulación está bien hecha. Aquí el Ejecutivo cooptó al Congreso de la República. El Ejecutivo manda al Congreso de la República de una o de otra manera. Presentan un proyecto de ley y no lo quieren aprobar, pues ahí va el sobre bajo la mesa para que lo aprueben. ¿Creen ustedes que por 35,000 quetzales se van a lanzar a diputados? Si piden 1,000,000 por cada diputación en los partidos políticos. Entonces estos quieren recuperar su inversión inmediatamente. ¿Y cómo la van a recuperar? Les dan a cada uno 20 plagas fantasmas. Y a cada uno de los 20 plagas fantasmas que sea de 20,000, 10,000 para él. Ahí se está metiendo 100,000 mensuales. Hay que crear el proyecto de ley. Ahí te va el sobre vos para probar y solamente levantar el dedo. Entonces, esa es la situación que se da. Y en Guatemala tiende a darse entonces parte de este totalitarismo. ¿Por qué? Si el Ejecutivo manda al Congreso, fíjense pues, ¿quién postula a los magistrados? El Congreso de la República. ¿Quién manda al Congreso? El Ejecutivo. ¿Quién nombra a los de la Corte Suprema, a la Corte, al Tribunal Supremo Electoral? ¿Quién lo nombra? El Congreso. ¿Y quién manda al Congreso? El Ejecutivo. ¿Quién nombra el Ministerio Público? El Ejecutivo. La Corte de Constitucionalidad es un nido de corruptos. Las resoluciones no son resoluciones de tipo jurídico, son resoluciones políticas que dicen sí y no, y son neutrales.
hay un representante de la universidad. Ustedes tienen que saber quién es o averigüen. Él no tenía por qué estar en la Corte de Constitucionalidad porque nunca fue docente. Y este consejo lo nombró. Existe un representante de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién manda a la Corte Suprema de Justicia? El Congreso. ¿Y quién manda al Congreso? El presidente. Existe un representante del Ejecutivo que lo nombra el presidente. Hay un representante también del Congreso. Y también hay un representante del Colegio de Abogados que no se ha pronunciado en lo absoluto. La situación es difícil. Cualquiera, pero no es compleja. ¿Por qué no es compleja? Porque yo les estoy dando a ustedes con detalle cada una de la actividad y de los nombramientos de esos poderes del Estado. Yo me sorprendo porque realmente en el Tribunal Supremo Electoral hay personas que dicen que son doctores y no tienen el título, falsificaron todos los documentos. Yo me sorprendí cuando no le dieron trámite a la resolución que se conformaba por prevaricato de esa resolución del juez Freddy Orellana, en virtud de que hay cinco firmas de muertos que suspendan al partido Semilla. Señores, un juez que se amarre del cuello con una cadena, pero que no dicte esas resoluciones que son extra petit, son resoluciones de prevaricato que se dictan fuera de un ordenamiento plenamente establecido, porque debe dársele cumplimiento en primer lugar al Tribunal Supremo Electoral. A mí sobremanera me sorprendió la gallardía que tuvo el Tribunal Supremo Electoral en no obedecer órdenes de prevaricato. Luego la resolución gallo gallina de la Corte de Constitucionalidad que deben de contarse las actas y celebrarse las elecciones el 20 de agosto. Y luego una resolución por ahí que posteriormente, en virtud que ya están inscritos, ya hicieron las elecciones, se den las investigaciones. La pregunta es, una vez que haya ganado el movimiento Semilla, el Ministerio Público le va a dar continuidad estos 5 o 6 meses hasta el 14 de enero para no darle posesión al presidente. ¿Por qué? Porque hay motivos suficientes de que el partido está inscrito en una forma anómala. Pero el partido no tiene la culpa. Fue el director del registro de ciudadanos el que lo inscribió. Y así están todos los partidos con las firmas de un montón de muertos. ¿Por qué a estos se les vino a reventar la piñata? No piñata, sino que se les reventó el guacal. Entonces, es lo mismo que pudo haber sucedido, pero no sucedió porque le tuvieron miedo a los votos, le tuvieron miedo al pueblo, en virtud que se manifestó que se respetaran el voto de los ciudadanos. Por eso es que la situación se encuentra como está. Si el pueblo se queda callado, estos señores, discúlpenme, pero fuera el señor Manuel Conde el que fuera ahorita la segunda vuelta.
Los 27 partidos en Venezuela, democráticos, partidos de la oposición política, acordaron no participar en dicha farsa electoral y asimismo convocaron a la suscripción de un pacto nacional de ofensiva para la salvación de Venezuela. Estados Unidos nombró a este presidente, a Guido, un Guido él dijo, bueno, usted se va a nombrar como presidente. Y él se considera como presidente a la par de Nicolás Maduro. Pero este es supuestamente el legítimo. El otro pues solo es de nombramiento. Entonces se conformó ese partido, todos los partidos políticos para salvar al pueblo, a la nación. La alianza opositora, dice en su manifiesto político, denunció todas las arremetidas y violaciones que ha cometido la dictadura de Maduro en contra del derecho a elegir del pueblo venezolano. El sistema electoral, la Asamblea Nacional y el proceso fraudulento actualmente convocado, el cual solo busca favorecer los intereses del régimen en contra de los venezolanos. Bueno, por cierto, cabe advertir que en ciertas declaraciones, no recientes, sino que fue en el periodo de Donald Trump, el asesor de seguridad John Bolton aseguró que la salida del poder de Maduro es inminente, aunque reconoció del poder de Maduro es inminente, aunque reconoció que la terminación del régimen de Maduro se tornó difícil debido al apoyo de Fidel Castro, al apoyo de Lula da Silva, al apoyo de la Unión Soviética. Y así mismo afirmó que el alto mando, fíjense ustedes, de las Fuerzas Armadas venezolanas no quieren dejar sus negocios con el narcotráfico. Fíjense. Entonces, esa es la verdadera realidad. El origen y evolución del derecho agrario. Yo les expliqué, jóvenes, cómo fue que surgió el aspecto agrario. Yo les hablé de un derecho agrario en la antigüedad, cuando hablábamos de la ley de las 12 tablas, cuando hablábamos del código de Hammurabi. Luego les hablé de un aspecto agrario en América, en qué civilizaciones se dio. Eso lo vimos en las primeras clases. Ya, ahora aquí, ya vamos a entrar a un derecho agrario moderno. ¿Por qué surge? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que nos dice la escuela de Nápoles? Y la otra escuela de Letona creo que es. Y vamos a ver. La escuela de Nápoles. Una que habla que estudia el agrario, el otro que habla de los aspectos civiles. Luego, ¿qué es lo que nos dice el derecho civil? ¿Por qué en el derecho civil estaba inmerso el derecho agrario? ¿Qué problemas trajo el derecho civil? Entonces, el origen del derecho agrario surge a finales del siglo XIX. Aquí estamos hablando eminentemente del aspecto del derecho. Surge a principios del siglo XX por la confluencia de los factores económicos, sociales, jurídicos, ideológicos y culturales. Esto se da en Italia y se extiende por toda la geografía europea. En países como Francia, España y Portugal, alcanzando países de Iberoamérica. Una vez que estos factores políticos y sociales, haceme favor, apagame el audio. Aló, apágame el audio, compañero. Gracias. Miren, entonces hablábamos
los factores económicos, sociales, jurídicos, ideológicos y hasta culturales que dieron origen al derecho agrario. Entonces, una vez que estos factores políticos, sociales, estén acordes con el sistema jurídico en torno al agrario, surge de forma inmediata el derecho agrario. Es decir, que esos factores económicos, sociales, políticos, culturales e ideológicos, filosóficos, estos fueron lo que surgió. El derecho laboral, simultáneamente, no simultáneamente, pero muy cerca de tiempo, el derecho agrario, porque los mismos considerandos del Código Laboral son los mismos que tenemos en el derecho agrario, que es objetivo, que es realista, es representativo, que es democrático. Entonces, es una rama relativamente moderna dentro del mundo del derecho. Citamos que la agricultura lleva más de 10.000 años acompañando al hombre en las disputas y las negociaciones por los temas agrarios. Son tan antiguas como la vida misma. En Italia, en el siglo XIX, podemos encontrar las primeras manifestaciones sobre el derecho agrario. Pongan atención, porque esta es pregunta de examen. Aquí tenemos la escuela que se refiere a la escuela toscana, y luego también tenemos la otra escuela que se refiere al aspecto eminentemente civil, que es la escuela de Nápoles. Miren pues, en Italia, en el siglo XIX, podemos encontrar las primeras manifestaciones sobre el derecho agrario. Los partidarios del derecho civil comienzan a interesarse por las normativas agrarias y a realizar estudios en profundidad. El derecho civil, entonces, los especialistas y los doctos en esta materia principian a hacer estudios y análisis en materia agraria. Estas personas pioneras de la codificación agraria fueron conocidas y diferenciadas como la escuela toscana. Entonces, estas personas, fíjense pues, pioneras del derecho civil, conformaban parte de la escuela de Nápoles. Por eso se habla que está diferenciada como con la escuela toscana. ¿Por qué? Porque la escuela toscana se dedicaba específicamente al derecho agrario, que en 1922 hizo una publicación de un título, Diritto Agrario, que en italiano significa derecho agrario. Entonces, ese derecho civil de Napoleón habla de la escuela de Nápoles y esta se dedica exclusivamente a la rama civil. Bueno, algunos pensadores sostienen que el derecho agrario proviene de la Francia del siglo XVIII y más concretamente de la codificación civil establecida por Napoleón en 1804, cuyas ideas revolucionarias sobre la libertad del ser humano abarcaban todos los bienes, incluidos los terrenos agrícolas. Es decir, entonces, que el derecho civil o en el derecho civil estaba inmerso todos los aspectos de carácter agrícola. Entonces, el debate sobre los recursos agrarios debieran suscitar la creación de su propia codificación, separándola, por tanto, del derecho civil. Si vieron que lo agrario era una parte de la ciencia y que ésta pudiese ser hasta con su propia autonomía, se le podía crear y tenía su propia codificación. Al tener su autonomía y su codificación, definitivamente se separa de lo que es el derecho, del derecho civil y viene a darse
Siglos después, en Italia, entre los años 1928 y el 32, estudiando en profundidad las limitaciones en función de los asuntos legislativos y didácticos, para demostrar que por sí mismo el derecho agrario merecía su propia autonomía. ¿Por qué merecía su propia autonomía el derecho agrario? Uno, porque este derecho, al tener su propia codificación, al tener su propio ordenamiento, entonces todo ello lleva consigo una propia autonomía, separándose definitivamente del derecho civil. Continuemos. Antecedentes del derecho agrario moderno. Bueno, el derecho agrario moderno es el resultado de una evolución histórica jurídica que ha culminado con la aprobación de un cúmulo de normas de profunda inspiración social. ¿Por qué de inspiración social? Porque tiende a la satisfacción de las necesidades de las masas campesinas. Con estas normas se ha pretendido dar respuesta a las exigencias de esa clase social, los campesinos, que continuamente y en razón de sus necesidades se ha inclinado a demandar por parte del Estado las satisfacciones de una serie de prestaciones para fines de elevar su condición económica, social y su dignidad como persona. De aquí que el agrario tiene un profundo sentido económico-social. Yo le puedo preguntar, ¿por qué el derecho agrario tiene un sentido desde el punto de vista económico-social? Ustedes recuerden que cuando hablamos del aspecto eminentemente social, nos estamos refiriéndonos prácticamente a aspectos eminentemente colectivos. Tiene un sentido económico-social porque tiende a la igualdad y a la satisfacción de las necesidades de la gente que trabaja en el campo. La normativa agraria de rango constitucional, fíjense, ahí tenemos la Constitución Política de la República. ¿Qué nos dice? Debemos de proteger a los grupos tribales, a los grupos étnicos, a los campesinos, a las personas que trabajan en el campo. Entonces la normativa en rango constitucional es el resultado de esa profunda evolución jurídica, en la que la propiedad ya no queda sujeta a los caracteres absolutistas relacionados con este régimen político. Es decir, que ya no queda en caracteres absolutistas cuando hablamos de que la tierra ya no queda en manos del latifundio y que les fueron atribuidos por la ideología liberal de la Revolución Francesa, sino que se abandonan los principios del laissez-faire. Y esa expresión francesa que significa dejen hacer y dejen pasar, constituye una de las bases del pensamiento del liberalismo moderno, que es una parte clave del capitalismo de libre mercado. En otras palabras, la normativa agraria de rango constitucional principalmente tiene esa normativa de la satisfacción de las necesidades de carácter social del hombre del campo. Y ese rango constitucional nos trae como consecuencia la implementación en el sistema capitalismo de libre mercado, donde nosotros podemos vender y podemos comprar. Entonces, esa ideología de laissez-faire comparta y se pasa del Estado liberal al Estado social de derechos. Es decir, que de un Estado liberal ya se pasa entonces
a un sentido social de derechos en donde se comparte en igualdad de condiciones, por ejemplo, la tierra. Con este nuevo orden, el Estado tiende a inmiscuirse, a meterse, a relacionarse con los particulares. El Estado viene y pone limitaciones y cargas a la propiedad. Se trata de la consagración de los derechos humanos, económicos y sociales. El agrario, entonces, como derecho que regula la actividad productiva agrícola en la cual la propiedad de la tierra goza de una importancia cardinal, sin el proceso pierde la razón de ser. Pues los sujetos agrarios, a quienes les ha sido reconocido protección de sus relaciones a través de normas jurídicas en todos los niveles, necesitan de un aspecto eminentemente adjetivo, de un proceso para hacer realmente efectiva esa protección. Entonces, desde el punto de vista económico-jurídico, nos explicamos cómo el derecho civil tuvo necesidad inicialmente de quitarse, de cortarse, de cercenarse para dar paso al derecho mercantil, al derecho internacional, posteriormente a otras ramas jurídicas, dentro de las que destaca el derecho laboral y el derecho agrario. Entonces, juzgando objetivamente el derecho agrario, con sus modalidades y características actuales, vemos que la razón estriba en la insoslayable necesidad de emitir normas dirigidas a la actividad agropecuaria, tomando en cuenta dos aspectos esenciales. Uno, que la agricultura como fuente importante que proporciona al hombre satisfactores para sus necesidades más elementales. De esta no se puede prescindir. El hombre del campo, pequeño propietario o asalariado, en sus grandes expresiones masivas, se encuentra rodeado de factores, circunstancias que los sumen en la explotación y miseria, en tanto que los latifundistas nacionales y extranjeros mantienen en abandono sus tierras y viven rodeados de opulencia. El derecho agrario y ambiental contemporáneo, jóvenes, en apreciable parte, se está forjando con sentido de lucha para lograr la justicia social en el campo, logrando que la agricultura, a la par que otras ramas productivas, pueda beneficiar a la mayoría de la población. Al arribar al plano de la especulación científica, la cuestión agraria viene siendo estudiada fundamentalmente entonces desde el punto de vista económico, jurídico y sociológico, con bases doctrinarias y métodos propios. El doctor Merchant nos manifiesta que sin un orden jurídico nuevo no puede haber reforma agraria. El derecho es consecuencia colectiva que se forma frente a una necesidad económica y social. Esa conciencia existe, pero falta concretarla. En la quinta conferencia regional de la FAO, cuando hablamos de la FAO jóvenes, es el Ministerio de Agricultura en Estados Unidos. Esa conferencia que se da en Costa Rica se probó que el régimen legal de la tierra debe ser regido por un derecho especial y autónomo. En Roma del 59 se reconoció que era un instituto para estudiar problemas de la tierra. Ese estudio no solo de diversas legislaciones agrarias, sino del derecho agrario y los principios generales de esta nueva ciencia. En Montevideo, en este seminario sobre problemas de la tierra, se creó la Asociación Latinoamericana de Derecho Agrario. En la sexta conferencia de la FAO y quinta de la OEA en México, se recomendó la existencia del derecho agrario cuyas características esenciales son, fíjense ustedes, disciplina jurídica autónoma, de contenido específico y propio, diferenciada de las otras ramas del derecho. Autonomía científica, didáctica y legislativa. Además, se dijo que mientras las normas del derecho positivo latinoamericano que rigen el derecho agrario no sean sustituidas por las que aconsejan las nuevas figuras jurídicas del derecho agrario, será muy difícil que las recomendaciones
y resoluciones de estas conferencias internacionales puedan ser realidades. Y resoluciones de estas conferencias internacionales no puedan ser realidades. Es decir, en otras palabras, jóvenes, que todas esas conferencias que se realizaron en Montevideo, en Chile, se dieron en Roma, en República Dominicana, si no se llega a consensuar y a realizarse en la vida jurídica práctica, jamás puede llegarse a realizar reformas agrarias integrales. En otros países se han logrado ciertos cambios estructurales. Entonces, son numerosos los factores de todo tipo que fueron clave para el nacimiento del moderno derecho agrario que hoy en día conocemos, hasta entonces abandonando el uso y disfrute particular de cada ser humano, y con la ayuda de un pésimo derecho civil que éste interfería de sobremanera en su nacimiento. En otras palabras, el derecho civil no le convenía que se saliera el derecho agrario, ni el derecho mercantil. El derecho civil quería continuar siendo el controlador de todas estas ramas del derecho. Pero al lograr su codificación y al lograr sus normativas y al lograr su propia autonomía, el derecho agrario entonces, como el derecho laboral, se retiran del derecho civil. Jóvenes alumnos, nos miramos el próximo día de clase. Pasen ustedes feliz noche. Gracias, Gustavo. Feliz noche.